Muy bien. La enseñanza del día de hoy es la número 6. Les he puesto números para que vayan viendo qué es cada enseñanza. Y hemos estado hablando de la emunaj, de lo que le llaman fe. La fe verdadera. La fe que el autor y el consumador viene siendo el Señor Yahshua, es lo que dice Hebreos 12:2. Y hoy estamos con el mandamiento más grande para el ser humano. Primero está el mandamiento más grande para el Elohim, que es el número 1, el principal. Amarás a tu Elohim, Yahweh, por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Levítico 19:18. Está allá en la Torah, y ese mandamiento pues es para siempre mientras estemos aquí en este mundo. Ese mandamiento el Señor Yahshua lo dijo ahí en Marcos. Ahí en Marcos lo dijo. Dice Marcos capítulo 12. Ya les hablé del primer mandamiento. En el verso 31 dice así en el nombre de Yahshua. Y el segundo, está hablando de los dos principales mandamientos, y el segundo es similar a este. Es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. No hay mandamientos más grandes que estos. Es a Elohim, a Eloh, o a Él también. Bueno, le llaman Dios. Estamos impuestos a muchas cosas que nos han enseñado, nos han transmitido a través de los tiempos. Y pues nos han cambiado las escrituras y muchas cosas. Pero bueno, aquí la verdad es que tenemos que amar. Yo aquí le puse los puntos más importantes, los que estuve escudriñando las escrituras, y aquí le puse a Marcos 12:31, en el número 1. En el número 2, no puedes amar a Elohim, decir que amo a Dios, vamos a ponerle Dios para que me entiendan. No puedes amar a Dios y al prójimo, amar a Dios y no al prójimo. O sea, eso lo dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Le doy los textos para que los estudie. Dice, pero si alguno dice, yo amo a Elohim, pero odia a su hermano, el tal es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? Ahora, viene un problema. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la escritura va en contra de ser amadores de nosotros mismos. La escritura lo dice ahí en, por ejemplo, el segundo de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 2, dice ahí, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Pero ese es egoísmo. Ese es egoísmo. El proceso para amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, el proceso es que primero tiene que usted recibir la verdad, que es Yahshua, esa es la verdad. Pero claro, un verdadero evangelio. Un evangelio que esté completo. No una simple oración de salvación, como estamos tan impuestos la mayoría de cristianos, que ya no hay evangelio, y nomás le dicen, pues usted repita,
con cualquier predicación de cualquier cosita, le dicen ahí en la congregación, ¿quién quiere levantar la mano y nomás repita? Pues eso no es bíblico, definitivamente. Entonces, el proceso para amar, no podemos amar en la carne, porque somos egoístas, traemos el viejo hombre, traemos mucho orgullo, traemos muchas cosas del mundo. Dice que aprendimos todas las cosas dice Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 18, dice que fuimos redimidos de nuestras vanas acciones, las cuales recibieron de sus padres. Las van recibiendo, se van pasando de generación en generación, y el mundo se está corrompiendo, se pervierte. Mire cómo está el mundo ahorita. Si usted se imagina a un presidente que se aprovecha de la gente, no todos, pero hoy en día la mayoría hay mucha corrupción, se aprovechan del pueblo, entonces eso no es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo es como nos amó el Señor. Y para amar de esa manera, ahorita le voy a dar más citas para que vean que es amar como Él nos amó a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a amar como Él? Ahora, no podemos amar de palabra, sino de hecho. O sea, no nomás dice amar de hecho y en verdad, le puse aquí. No de palabra. Lo ves tirado ahí al prójimo y dice, pues Dios te bendiga. No, Dios te bendiga. Acuérdense del samaritano ahí, de cómo lo levanta, cómo se lo lleva. Y ahí tenemos pues un cuadro de misericordia. Y eso pues el Señor es lo que hace eso con nosotros. ¿Qué dice aquí, mire? ¿Qué dice Efesios? Capítulo 2, verso 4 dice, pero Elohim, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Porque fíjese qué fue lo que dio el Padre. ¿Qué nos dio? A su Hijo unigénito. Lo más sagrado, lo más preciado del que sale de Él. Y Él mismo se encarna, o sea, lo engendra por medio del poder del Espíritu, del Ruach. Y nos da a su Hijo. Mire, ¿cómo va a amar Pablo de esta manera? Mire, por ejemplo, dice Hechos, capítulo 20. Mira lo que hace Pablo aquí. Aquí el Espíritu, el Ruach, le daba testimonio de lo que le iba a pasar en Jerusalén. Porque dice, ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me va a acontecer. Dice ahí el verso 22 de Hechos 20. Pero en el 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, no era amador de sí mismo. Él daba todo para servir al Señor. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibió del Señor, Yahshua, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Elohim. Entonces dijo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera. O sea, no se amó a sí mismo. Entonces, ¿cómo es eso de amar a tu prójimo como a ti mismo? Israel allá en la antigüedad tenían el mandamiento levítico, está en la Torah, y no lo hicieron. Se corrompieron, de hecho hasta se esparcieron, los esparció el Señor y se fueron a las naciones, se corrompieron, se extraviaron. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primer siglo, por amor a su pueblo escogido.
Es su pueblo escogido, lo que Él escogió, desde antes de la creación. Entonces, hay muchas citas, muchas. Bueno, pero ese es otro tema. Aquí la idea es cómo vamos a amar. Si no hemos recibido el verdadero evangelio, no hemos nacido de nuevo, no somos una nueva criatura, entonces ¿cómo vamos a amar? Hay un proceso. Para poder recibir del Espíritu, mucha gente dice que ya recibió el Espíritu, yo creo que no, porque viven con el egoísmo, con la discordia, con el problema. Y eso no es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si le empiezo a dar citas bíblicas de lo que hacían estas gentes, sobre todo en las cartas de Pablo hay muchos textos bíblicos. Porque habla mucho del amor, habla mucho. De hecho, mire lo que dice aquí, mire, el Salmo 15. Fíjese bien. El Salmo 15 dice, ¿quién morará? ¿Quién habitará en su monte santo? Es la persona que se va a salvar. ¿Quién habitará en las llamas eternas? Dice Isaías 33 allá. En la gloria. ¿Quién entrará en la gloria? El que anda irreprensiblemente. Esto lo dice la Biblia Pechita. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? La Pechita dice esto. La Reina Valera, mira lo que dice. El que anda en integridad, irreprensible. Tienes que andar irreprensible. ¿Qué dice Filipenses? Capítulo 1, verso 10. Para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día del Mashiach, o sea, del que le llaman Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Él. Él es el medio, Él es el poder, Él es la sabiduría, nuestro Señor Yahshua. Entonces, hay requisitos para poder llegar allá, a la gloria, a un nuevo cielo, una nueva tierra. El que no engaña con su lengua ni hace mal a su prójimo. Toda la obra del Padre, Yahweh, y que ya preparó de antemano, lo que dice Efesios 2:10. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano. No hay que andar inventando cosas, Él ya preparó todo. Ya está todo preparado. 2:10. Para buenas obras, las cuales el Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, para andar en ellas. Entonces, el que anda irreprensiblemente, practica la justicia y habla verdad en su corazón. Fíjese, andar irreprensible, que no haya ni una reprensión. Que practica la justicia. Dice que el que es justo, el que es nacido de Él es justo. Dice allá 1 Juan 2:29. Si sabes que Él es justo, sabes que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia. Entonces, ¿a dónde debemos de llegar con esto? A cómo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Una persona, un pecador que no se ha convertido, la mayor parte hoy en día, nos guste o no nos guste, del cristianismo, del catolicismo, del judaísmo, de los mesiánicos, de no sé qué tanta cosa, no aman. ¿Por qué hay tanta discordia? ¿Por qué tanto problema? Porque no aman. ¿Por qué nos separamos tan rápido? Porque no aman. No está el amor del Elohim en el corazón. Tienes que recibir primeramente la verdad. Tienes que oír para que venga la fe. La fe es por el oír, dice Romanos 10:17. Entonces, tienes que oír la palabra de verdad, habiendo oído, dice Efesios 1:3. La palabra de verdad. La palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación.
Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Elohim para salvación. Ahí está el poder. La palabra es vida, es espíritu. Dice Juan 6:63. Entonces, tienes que recibir al Mashiach, al Mesías. Por eso dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que es por sobre todo nombre. El nombre de Jesús no tiene las partes que necesita. Cada nombre en la Sagrada Escritura nunca debió haber sido cambiado, porque se pierde la obra perfecta. El hombre la hace imperfecta, el hombre. Cuando yo leo la palabra y pienso una cosa en mi carne, ya la palabra ya no va a llegar a usted conforme a lo que está escrito. Ya no llega. ¿Por qué le doy tantos textos? Porque hay que manejar lo menos posible sabiduría humana. Lo menos posible. El que no engaña con su lengua ni hace mal a su prójimo. No engaña con su lengua. ¿Qué dice? Hablar verdad cada uno con su prójimo. Dice Efesios 4:25. ¿De dónde sacó Pablo estas cosas? Las puso ahí en sus cartas. ¿De dónde sacó? Acuérdense que Pablo nunca habló por su propia cuenta. Dice primera de Corintios 4:6 que no debemos de pensar más de lo que está escrito. Él lo escribió por mandato del Elohim, por medio del Ruach. Por eso dice Gálatas. Mira lo que dice Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, Gálatas 1:11 y 12, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, es según la revelación del Señor. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yahshua, el Mashiach. Entonces, ¿qué hablaba Pablo? Pablo nunca se salió del Tanaj, que pues, malamente le llaman Antiguo Testamento. Nunca se salió de ahí. ¿Por qué? Porque eso está el verdadero evangelio. Están todas las promesas, toda la sombra de lo que había de venir a hacerse una realidad con el Señor Yahshua, el Mashiach. Ahí viene la primer señal. La palabra Moadim en hebreo es señal. Son 7 señales. La palabra Moadim, Moadim. Entonces, acá le llaman fiestas. Fiestas judías. No son fiestas judías, son fiestas de Yahweh. ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos si no nos amamos ni nosotros? ¿Por qué no nos amamos? Porque no queremos buscar la verdad. No, nos acoplamos en cualquier iglesita por ahí. No, usted no es libre. Usted está atado. Si somos libres es porque ya nos liberó Él. Él es el que nos libera con su verdad. Y la verdad los hará libres. Entonces tengo que oír la palabra de verdad, el verdadero evangelio, y luego viene la fe por el oír, y luego voy a creer. Dice, habiendo oído, dice Efesios 1:13, y habiendo creído, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. Fuiste sellado. Por eso dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que cuando llegó el Mashiach, dijo, este es el profeta que nos envió, que había de venir. Lo recibieron, lo creyeron. Y lo siguieron. ¿Cuál profeta iba a venir? El que estaba ya la promesa. Va usted a Deuteronomio 18, 18 y 19, capítulo 18, versos 18 y 19. Y dice, profeta le levantaré del medio de sus hermanos. ¿Y qué hizo ahí? Y pondré mis palabras, dijo el Altísimo, en su boca. Pondré mis palabras en su boca. Porque la fe es por el oír la palabra de él, no la del hombre. La palabra de verdad.
¿Por qué hoy no hay fe verdadera? Porque no escuchan la palabra de verdad. Porque no hay palabra de verdad. Necesitamos la palabra de verdad. Hay variedad de iglesias y de denominaciones, de doctrinas, de tanta cosa. Por eso no hay amor al prójimo. Mire, ¿de dónde sacó? Yo dije ahorita, ¿de dónde había sacado Efesios 4:25? ¿De dónde sacaba? Pablo hablaba nomás conforme, dice Hechos 26:22, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y de Moisés, dijeron que habían de suceder. No diciendo nada fuera, nada. Pablo nomás estaba dedicado en el Espíritu. Es el que te lleva a la verdad, dice Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él es el que te guía a la verdad. Pablo sacó esa idea, no idea, es la palabra, es la verdad. Corrijo. Dice Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. ¿Con quién hay que hacer? Pues vivimos en un mundo donde hay prójimos, donde hay mucha gente. Estas son las cosas que han de hacer. Hablar verdad cada cual con su prójimo. Eso fue lo que mismo que puso allá, Efesios 4:25. Pero antes de eso, ¿qué pasa? Despójate del viejo hombre que está viciado, está corrompido, está pervertido, está malo. ¿Y qué dice? Renovados en vuestra mente. Tiene que haber una renovación para saber la voluntad agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. Ahora miren lo que dice, miren. Efesios 4. Despójate del viejo hombre y renuévate en el espíritu de vuestra mente. Renueva. Son pensamientos ahora de Él. Armados del mismo pensamiento, dice 1 Pedro 4:1. Dice acá 1 de Corintios, capítulo 2, ¿qué dice? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mashiach, dice 1 de Corintios 2:16. Ahora tenemos la mente de Él. Entonces, y vístanse del nuevo hombre, criado según Elohim, en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es santa y es justa. ¿Por qué no amamos a nuestro prójimo? Porque Él no habita dentro de nosotros. Oyes, crees, recibes, eres sellado, eres hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que mirad cuál amor, pero no lo miramos. No lo entendemos. El que no ama no es nacido de Él, porque Él es amor. No ha nacido. Por eso no ama. Es buena gente. Se porta bien. Acepta reglas, acepta cositas. Se detiene. Se calma. Pero no tiene el amor del Señor. No lo tiene. Por eso no puede amar a su prójimo como a sí mismo. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Bien nos pudo haber salvado y no nos llama hijos. No nos llama criaturas salvadas. Y se acabó. Eres nueva criatura. Pero no, esa nueva criatura ahora es mi hijo, dice el Señor. Él escogió a su pueblo, su especial tesoro. Va usted allá a Éxodo 19. Va usted a Deuteronomio capítulo 7. ¿Qué dice? Mire. Deuteronomio 7.
7:6. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. A ti te eligió Yahweh tu Elohim de entre todas las naciones que están sobre la faz de la tierra, para que le seas un pueblo amado, un pueblo santo. Ser santos porque yo soy santos, dice Levítico 11. Entonces, mirad con amor. Hay que entender ese amor. Si no lo entendemos, no entendemos nada. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. El amor de Elohim por nosotros es conocido en esto. ¿Cómo se conoce el amor? En que el Elohim envió a su Hijo unigénito al mundo para que seamos salvos por él. En eso se conoce el amor. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste? En que Él se pone en nuestra posición y Él da la vida, no nosotros. Dice el verso 10. ¿Cómo se conoce? ¿En qué consiste? Y cómo se muestra el amor. Por eso dice, amados míos, si el Elohim nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Ya ve? Entonces miramos ese amor tan grande que nos llama hijos. Va usted a Gálatas 4:6. Y por cuanto son hijos, Él envía a vuestros corazones, a nuestros corazones, el espíritu de su Hijo, para poder llamarle Padre. Nos da de su espíritu. Envía. ¿Y qué hace el espíritu? Viene a nuestro corazón, dice Romanos. Ahora lo dice Gálatas 4:6. Ya ve cómo va la misma escritura. Dando vuelta. Dice Romanos 8:16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Altísimo, del Elohim, del Elohe. ¿Y nomás llegó hasta ahí? No. Ya vino a nuestro corazón. Ya oímos, ya creímos, ya recibimos, ya fuimos sellados. Ahora somos de Él. Él nos compró con su sangre preciosa. Dice, miren lo que dice acá. Hechos 20:28. Dice, para apacentar. Por tanto, mirad por ustedes mismos. ¿Por qué mirar? Mira cómo te conduces. Mira cómo estás haciendo las cosas. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, como siervos, como ayudantes, como para trabajar con el rebaño. Para apacentar a los que Él llamó. Bueno, aquí le pusieron iglesia. Pero acuérdense que la palabra iglesia no se refiere a las iglesias de hoy. La palabra iglesia es la palabra eclesia. Ya se los he dicho muchas veces. Pero se lo voy a repetir para los nuevos que van a escuchar este video. La palabra eclesia son dos palabras, ek y klesia. Es una palabra griega. Ek significa salir fuera. Y Eclesias viene la palabra kaleo, significa llamar, llamado, llamamiento. Es un llamado. Por eso dice, para apacentar a los que el Señor llamó a salir fuera. Dice, salgamos pues a Él llevando su vituperio. Lo dice allá Hebreos capítulo 13, verso 12 y 13. Porque el Señor lo sacaron fuera de la ciudad. La ciudad era la gran ramera, Jerusalén. No es la iglesia católica la gran ramera. No, nada que ver. Todavía no existía. La gran ramera es la gran ciudad.
corrompida, dice, ¿cómo te has convertido en ramera? Dice Isaías capítulo 1. Ahí búsquenle, verso 21. Y más adelante lo dice. Vaya a Ezequiel capítulo 16, ahí está todo. Prostituya, se prostituyó. Vaya a Jeremías capítulo 3. La gran ramera. Era una corrupción tremenda, idolatría, tanta cosa. Adulterios, robos, tanta cosa. Al Señor lo sacaron. Allá lo crucificaron allá. Entonces, Él ganó con su propia sangre, nos compró. Entonces ahora somos de Él. Nos sella, nos da de su espíritu, nos da testimonio de que somos hijos. ¿Y qué más hace? Mira lo que dice. Dice Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque hay una esperanza viva. Eso lo dice allá Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Elohim y Padre de nuestro Señor Yahshua, del verbo que se encarnó de la palabra, el Padre, mire, nuestra mente. Le voy a dar un poquito de explicación de esto. Poquita entró esto. Fíjese una cosa. Fíjese cómo es la idea esta. No es una idea, es algo muy grande. Fíjese. Es un ser invisible. Invisible. Salomón dijo, si los cielos y los cielos de los cielos, oiga, está hablando de todo el universo. Fíjese, yo estudié hace muchos años astronomía. Me gustaba mucho la astronomía. De hecho, me sigue gustando, porque ahora lo veo acá en la Biblia. Yo estudiaba mucho programas que traían, eran programas de enseñanza, no eran programas de diversión. Las galaxias. Un día nos pusimos a estudiar las distancias, qué tamaño es la Vía Láctea, que es donde estamos nosotros, o sea, se le llama la Milky Way, se le llama en inglés, la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es una cosa grandísima. Nosotros estamos como a mediación, movidos un poquito a mediación, ahí estamos, en un punto insignificante. Para salir de la Vía Láctea necesitamos muchos años y años luz. La luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Entonces imagina, años luz, ¿cuántos segundos hay en un año? Por 300,000. Nomás multiplíquenlo. A ver cuánto tardamos en salir. Nos hacemos viejos y nos morimos y se acabó. Y nunca salimos. No salimos de esta galaxia. Ahora, si en una galaxia hay, por decir, unas 100,000 estrellas, y luego aparte hay otras 100,000 galaxias, eso es un decir nomás, eso no quiere decir que eso haya, pero es un decir. Los lentes más potentes que tiene la NASA ahorita no pueden enfocar más allá. Es una cosa sin fin, así mire, sin fin. Y todo eso no lo puede contener. Habita en luz inaccesible, no hay acceso. Luz inaccesible. Es una cosa, no es cosa, es el Elohim. Y a Él sea la gloria. Su entendimiento es infinito, no hay quien lo alcance. Isaías 40, 28. Y hay muchos textos. Entonces, es un ser inimaginablemente grande, así. No hay más. ¿Cómo es posible que todo ese ser se va a comprimir y se va a meter en un microbio de barro, que somos nosotros? No. Manda su palabra.
que su palabra es extensa, sin fin, infinita. Pero manda su palabra, engendra a su Hijo. Es su Hijo unigénito de su misma sustancia, de su misma naturaleza. Es la imagen del Elohim invisible. Para poder ver al Elohim invisible tenemos que ver su palabra que se encarnó. El que me ve a mí, ve al que me envió. Lo envió. No se envió a sí mismo. O sea, no es él que... Entonces, ¿quién lo envió? Él es el que gobierna porque es la cabeza de todo. Y nos puso una cabeza, un ser humano. Ya no pone reyes ni quita reyes. Ahora puso un rey hace 2000 años. Y ya no lo quita. Lo dice bien claramente la Escritura. Si vamos a amar a nuestro prójimo, tenemos que hablar verdad, no mentiras. Verdad. Dice Daniel. Mira lo que dice Daniel. Aquí en Daniel capítulo 2. Dice, porque suyos son el poder y la sabiduría. Le revela a Daniel todas las cosas del rey Nabucodonosor del sueño. Le revela. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. 4 bestias para que llegara el Mesías. La palabra de verdad. Aquel verbo, que en el principio era el verbo, con el cual creó las cosas. Sin él nada fue creado. Sin él, el medio para crear. Juan 1 al 3. ¿Ve? Y entonces vamos al capítulo 2, verso 44. Y en los días de estos reyes, primero vienen las cuatro bestias. 4 reinos, 4 naciones. Babilonia, los medos y los persas, Grecia y la Roma imperial, con los 10 cuernos, que son emperadores. Que esos son los que hacen toda la obra que el Padre puso en su sola potestad. Primer siglo, ahí están los reyes, está la Roma imperial gobernando, por sobre todo. Dice que harán alianzas con los judíos, están los judíos. ¿Me entiende? Entonces todo esto es importante. ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo cuando no le damos el alimento espiritual que necesita? Y pone un solo rey. Ya no quita ese rey, ya no. Y dice aquí, y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro. Es un reino espiritual. El reino no se ve. Por eso, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Si no naces de nuevo, no puedes entrar. Entonces, ¿cómo te va a llenar el corazón de amor cuando nos da de su espíritu? Dice Romanos 5:5 que la esperanza es una esperanza viva, verdadera, lo que decía Pedro, capítulo 1, verso 3. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por eso viene el Elohim verdadero en el Hijo. Pero el Padre está por sobre todas las cosas. Y es uno. No son dos. Siempre es uno. Entonces, dice que cuando nos dio de su espíritu, dice Romanos 5:5, nos llena el corazón de amor. Y ahora con un corazón lleno de amor, ahora puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no te ha llenado el corazón de amor, no hay nada todavía. Porque no has oído la palabra de verdad. No hay evangelio en las iglesias hoy en día. No hay evangelio. Fuimos llamados a través de un evangelio. Mira lo que dice aquí. Llamados. Dice segundo de Tesalonicenses, capítulo 2.
Verso 14. A lo cual los llamó mediante nuestro evangelio. Es un llamamiento santo, dice 2 de Timoteo 1:9. Dice, no por obras que ustedes hayan hecho, no. Aquí lo dice. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o que te portaste bien, o que tú eres santo, tú eres justo, tú eres bueno, no. Él es el santo, justo y bueno, nada más él. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Yahshua Mashiach, antes de los tiempos de los siglos. Su obra perfecta que ya estaba desde antes, lo dice Pedro también, 1 Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, que era el primer siglo. Se manifestó. Dice que la gracia fue dada para todos los hombres en Yahshua. Es lo que dice Tito 2:11. Porque la gracia del Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia se manifestó en Yahshua, lleno de gracia y de verdad. Entonces, nos llama a través de un evangelio. ¿Y cómo hay que predicar ese evangelio? ¿Cómo? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12. Está hablando de los profetas que venían investigando, indagando, qué era lo que iba a venir el Mashiach, lo que dice verso 10 y 11. Y el 12 dice, a esto se les reveló que no para ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por medio del Espíritu. Entonces el Evangelio tiene que ser dado en el Espíritu. Nos llama a través de un Evangelio. Nos llama. Es un llamamiento santo. Ahora, fuimos llamados, miren lo que dice aquí, Gálatas, capítulo 5. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Libertad espiritual, en el Espíritu. Dice que el que es nacido del Espíritu es como el aire, como el viento, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Lo dice Juan 3:8. No lo digo yo. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos con los otros. Sírvanse por amor los unos con los otros. Pero no lo hacemos. Entonces a mí no me rechazan. Si yo no lo hago, yo no rechazo a él. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Hace tabernáculo en nosotros. Habita. Somos templo. Pero a la gente le gusta ir al templo. Vénganse al altar. Ahí va la gente al altar. Ese es el problema. No, si hay iglesias hasta que ponen un arca. El arca del pacto y que no sé qué tanta cosa. Ahí está la gente agarrando la idolatría. Ese es el problema. ¿Cómo nos conducimos? Dice, ¿quién es sabio y entendido? Muestre. Muestre su forma virtuosa de vivir. Sus obras. En sabia mansedumbre. Muestre. ¿Cómo? Muéstrelo así, mire. Filipenses 2:2 al 4. Completar mi gozo, sintiendo lo mismo. No sentimos lo mismo. Entonces, ¿dónde está el Espíritu? El Espíritu es uno. Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor.
unánimes, sintiendo una misma cosa. Oiga, esa cosa no, ¿dónde se encuentra eso? Ni en las iglesias. En las iglesias no van a las iglesias y sales y Dios te bendiga, y Dios te bendiga, y se van para su casa y quién sabe. Y no se aman. Eso no es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces no vamos a entrar. Por eso dice ahí, no vamos a poder entrar. El que no hace mal a su prójimo. Oiga, si le echo mentiras, y entonces le voy a hacer mal. Dice, hablar verdad cada uno con su prójimo, dice Efesios. Mire, me gusta aquí, mire, me gusta lo que dice aquí. Colosenses, capítulo 3. Vístanse como escogidos del Elohim, santos y amados, de entrañable misericordia, así como ama una madre a su hijo, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos. No, pues no nos soportamos. Pues entonces no amamos a como no. Porque acuérdense que el que habita es Él. Yo ya no vivo yo. Yo me crucifiqué y me morí juntamente con Él. Me sepulté, resucité para una nueva vida. Pero si no ha pasado eso en nuestra vida, todo eso es por la fe, la emuná. Sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros. Y si alguno tuviera queja contra el otro, de la misma manera que el Mashiach nos perdonó, así también hacerlo ustedes. Y sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor. El amor. ¿Y qué dice acá? Primera de Tesalonicenses 5:15. Y mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno. Unos para con otros y para con todos. Para con todos. ¿Y qué dice acá? Efesios. Todos esos textos, practíquenlos. Efesios 4:32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Mire, yo siempre lo digo, la persona que no funciona, la persona que hace males dentro de los hermanos, hermanas, yo lo que hago es decir, me da lástima, me da tristeza, porque no está funcionando, se va a perder, se va a extraviar. Ah, no, nos ponemos, no hombre, y empieza el problema del chisme. Dice, quítese de vosotros todo eso. Acá lo dice. Pues ¿cómo vas a amar al prójimo con todo esto? Si no te has despojado. Mira lo que dice. Por eso dice Gálatas ahí, dice, si se andan mordiendo unos con otros, cuidado. Dice, desechando pues toda malicia. No, la malicia yo creo que anda mal, y yo ya, pues oiga. Todo engaño, que no haya engaño, que no haya impureza, que no haya error. Lo dice allá 1 Tesalonicenses 2:3. Quítese de vosotros hipocresía, envidias y todas las detracciones, chismes, todas las contiendas, las divisiones. Miren lo que dice aquí. Efesios 4:2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Solícitos quiere decir que seamos diligentes, rápidos. Yo primero. O sea, como que
que se le adelante al otro. No, pero si no lo quiere hacer. Dice en guardar la unidad. Oiga, póngale paz a estas gentes porque están peleando, a estos hermanitos. Vamos a unirlos, déjense de cosas. Dice solícitos en guardar la unidad del espíritu. Oiga, tenemos un solo espíritu. Entonces trae otro espíritu que es satánico. Porque allá hay millones y millones de espíritus satánicos. Y nomás hay uno santo, pero es poder absoluto. Y un solo espíritu puede. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que tener ese verdadero amor, porque el amor no hace mal al prójimo. El amor cumple toda la Torah. Cumple todo. ¿Qué dice aquí Romanos? Romanos 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno. Entonces, dice Romanos 12, 9 y 10, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Aborrecer todo lo malo. Amados los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Esto es muy difícil encontrarlo en el cristianismo, en los creyentes. Por eso, si no lo practicamos, tenemos que practicarlo. No nada más ser oidores, sino hacedores de la palabra, dice Santiago. Tenemos que practicarlo. Porque no queremos practicar las cosas de Él y traemos problemas. Miren, con esto voy a terminar. Segunda de Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, por lo demás es por todo. Hay muchas cosas que hay que hablar sobre esto. Amar a tu prójimo. Primero tiene que recibirlo a Él, que Él le llene el corazón de amor para que usted pueda amar como Él ama. Humillados bajo esa mano poderosa, que Él sea la cabeza, que Él sea el que sienta en mí, el que piensa en mí, el que hable en mí, el que ame en mí, el que le abrace en mí, el que le sirva en mí. Que Él sea siempre, y la gloria es de Él. Dice 2 Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionados. Hay que perfeccionarnos. Consuélense, ser de un mismo sentir, vivir en paz. Y el Elohim de paz y de amor estará con ustedes. Amén.